Listo. Entonces vamos a comenzar con la segunda parte de termodinámica. En este caso sería termodinámica 2. Para esto vamos a recordar un poco de lo que estábamos viendo en la clase pasada. Habíamos mencionado que nosotros, los seres humanos, éramos considerados como animales homeotermos. ¿Por qué? Porque teníamos la capacidad de poder regular nuestra temperatura corporal, de tal manera de que si la temperatura ambiental se encontraba muy baja, nosotros podíamos regular nuestra temperatura para poder mantenerlo dentro de los valores normales, de tal manera de que si nuestra temperatura normal oscila entre 36,5 y 37,5, a pesar de que en el exterior esté a 12 grados, imaginemos, nosotros podíamos mantener nuestra temperatura en valores normales. Igual, cuando estábamos expuestos al calor, nosotros podíamos mantener nuestra temperatura corporal oscilando entre los valores normales. Entonces, es por esto que nosotros somos animales homeotermos. Tenemos la capacidad de poder regular nuestra temperatura corporal. Y para eso existe una estructura que ya la habíamos visto un poco en la clase pasada, que era el hipotálamo, que es considerado como el centro termorregulador. Entonces, el hipotálamo, vamos a ver que específicamente podemos dividirlo en un hipotálamo anterior y un hipotálamo posterior. El hipotálamo anterior se va a caracterizar por lo siguiente: va a desencadenar todos aquellos mecanismos de termólisis, es decir, aquellos mecanismos que van a estar dirigidos ¿a qué? A eliminar lo que es el calor. Mientras que el hipotálamo posterior se va a encargar de todos aquellos mecanismos que involucren a la termogénesis, es decir, de la generación o la producción de calor. Entonces vamos a ver algunos de esos mecanismos. En primer lugar, tenemos que en el caso de la termólisis, tenemos que se va a producir una vasodilatación. ¿Pero qué tipo de vasodilatación? Una vasodilatación cutánea y una vasoconstricción cutánea. Y esto ya lo habíamos visto, pero de otra manera en la clase pasada. Por ejemplo, aquí tenemos una temperatura ambiental de 10 grados, es decir, digamos que hace frío. Entonces, ante esta situación, ¿tú qué quieres hacer? Tienes dos opciones: o generar calor o evitar la mayor pérdida de calor. Entonces, por este medio vas a evitar la pérdida de calor, porque si se dan cuenta, en este caso, estos vasos sanguíneos, en este caso estos plexos venosos superficiales, van a hacerse, digamos, más profundos o van a acercarse más a la arteria, porque van a generar lo que es una vasoconstricción cutánea. Entonces se van a hacer más profundos, se van a acercar a la arteria. Y como sabemos, la arteria tiene una temperatura aproximada a la temperatura central, que vendría a ser 37. Entonces, como están cerca, va a haber un intercambio de calor. Por eso acá se pone un sistema de intercambio de calor contracorriente. Es decir, que el cuerpo que tiene mayor temperatura, en este caso la arteria, va a pasar, digamos, su calor hacia el cuerpo, en este caso los plexos venosos, que tienen menor temperatura, hasta llegar a equilibrio térmico. Por eso es que esta flecha blanca representa lo que es el flujo de calor. El calor está pasando desde la arteria hacia el plexo venoso. Entonces, eso vendría a ser un mecanismo de termogénesis. ¿Ya? Mientras que cuando tú estás en una temperatura ambiental, digamos, de 30 grados, entonces digamos que es un poco elevado, va a ser calor. Lo que va a pasar es que tú quieres perder ahora calor, porque si hay calor en el exterior, tu temperatura también va a ir aumentando. Entonces, para que no aumente demasiado, tú vas a querer perder calor, y para ello vas a aplicar aquellos mecanismos de termólisis. ¿Ya? En este caso, ¿qué va a pasar? Si en este caso de la termogénesis se hacían más profundos o generaba vasoconstricción cutánea, en este caso ocurre lo opuesto: va a haber una vasodilatación cutánea. Es decir, que los plexos venosos van a hacerse más superficiales y si se dan cuenta ya no van a estar cerca de la arteria, sino que van a estar más superficiales. Entonces el flujo de calor ya no va a ir desde la arteria a la vena, sino que va a ir desde la vena directamente hacia la superficie cutánea y se va a eliminar. Por eso que acá vemos que el flujo de calor se está yendo hacia la superficie cutánea, es decir, a través de la piel, ¿no? Se está eliminando. Entonces, esto es en termólisis y esto es en termogénesis.
vasodilatación cutánea, vasoconstricción cutánea. ¿Ya? Luego, en el hipotálamo posterior también tenemos otro mecanismo que vendría a ser los escalofríos. Esto ya habíamos hablado un poco, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que la porción dorsomedial de la parte posterior del hipotálamo se encontraba el centro motor primario para los escalofríos? ¿Se acuerdan? Que usualmente este centro iba a estar inhibido, pero cuando la temperatura descendía o disminuía, se iba a activar e iba a enviar señales que iban a pasar por el tallo cerebral, llegaban a las columnas laterales de la médula espinal, luego a la neurona motora y finalmente al músculo esquelético. ¿Y qué hacía en el músculo esquelético? Se elevaba el tono muscular, ¿no? Entonces llegaba un punto donde el tono muscular iba a aumentar tanto de que ya ahí se iban a producir los escalofríos. Pero como estas señales no son unas señales tan coordinadas ni tan constantes, lo que iba a pasar es que el tono iba a aumentar, de ahí como no le llegaba señal, como es que iba a disminuir un poco, y de ahí le llegaba la señal, volvía a aumentar, y esto daba la impresión como si estuviera contrayéndose o como si estuviera sacudiendo, pero en realidad no se sacude o no hay una contracción como tal, sino que hay un aumento del tono muscular, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser los escalofríos. Luego tenemos aquí la piroerección. La piroerección, vamos a ver que el músculo erector del pelo, como vemos aquí, el músculo erector del pelo va, va a tener un efecto simpático, mejor dicho, el sistema nervioso simpático va a actuar sobre este músculo erector del pelo que va a generar una contracción, como vemos aquí. Entonces, como este músculo erector del pelo se va a contraer, lo que va a pasar es que se va a contraer desde la base. Entonces se va a piloerectar. Entonces, esta piloerección va a generar como que en la parte superior va a generar como una capa aislante de aire. ¿Ya? Va a generar una capa aislante de aire de tal manera de que si el calor se quiere escapar por ahí, va a ser o lo va a dificultar o simplemente no lo va a hacer. Entonces, es una forma de poder evitar que el calor se pueda ir. ¿Ya? Y finalmente tenemos el aumento de la producción de tiroxina. En este caso, el aumento de la producción de tiroxina, ya habíamos mencionado que teníamos nuestro hipotálamo, cuando se activaba o la temperatura disminuía, iba a activar los mecanismos de termogénesis. En este caso, el hipotálamo iba a liberar una hormona, el factor liberador de tirotropina. ¿Dónde iba a actuar? En la hipófisis. Y en la hipófisis, una vez que llegaba este factor liberador de tirotropina, ¿qué iba a liberar la hipófisis? Iba a liberar tirotropina, ¿no? Y finalmente, esta tirotropina iba a llegar a la glándula tiroides y esta iba a liberar T3 y T4, pero principalmente T4, que vendría a ser la tiroxina, ¿ya? Porque esta es la que va a estar involucrada en el aumento de metabolismo basal celular. Entonces tenemos, recapitulando, en el hipotálamo posterior tenemos aquellos mecanismos que van a estar dirigidos a la producción de calor, que se conoce como termogénesis. Tenemos una vasoconstricción cutánea. Tenemos la parte de los escalofríos, que es un aumento del tono muscular. De ahí tenemos la piroerección, que es una contracción del músculo erector del pelo que va a crear como una capa aislante de aire que va a evitar que se pierda calor por este medio. Y finalmente tenemos aumento de la producción de tiroxina por activación del hipotálamo, ¿no? La parte posterior. El hipotálamo se activa, comienza a liberar el factor liberador de tirotropina, llega a la hipófisis comienza a liberar tirotropina, llega a la tiroides y esta comienza a liberar T4 y T3, pero principalmente T4. Luego, en el hipotálamo anterior tenemos lo que es la termólisis, tenemos a la sudoración, bueno, ya hablamos de la vasodilatación cutánea, pero también teníamos la sudoración que habíamos visto en la clase pasada que estaba dentro de la evaporación.
La evaporación representaba el 22% y se dividía en perspiración, que era imperceptible, y teníamos la sudoración como tal, que era más significativa y sí era perceptible. Entonces no se olviden esa parte también. ¿Y esto por qué se daba? Porque al igual que en la que el músculo erector del pelo iba a ser activado o iba a tener un efecto simpático, la sudoración también. En este caso, las glándulas sudoríparas, y no se ve. En este caso, las glándulas sudoríparas también van a haber un efecto simpático. Es decir, va a aumentar la secreción. De tal manera de que van a comenzar a aumentar la secreción de esta glándula y va a comenzar a producir lo que es el sudor. Y de esta manera se va a dar la sudoración. Y finalmente tenemos la disminución de la producción de energía. Si la termogénesis involucra aumentar el metabolismo basal celular de la célula para producir energía en forma de calor, ¿qué es lo que va a hacer el hipotálamo anterior? Va a ser lo contrario, va a disminuir la producción de energía, es decir, va a inhibir la liberación de tiroxina, por ejemplo. Entonces, esa básicamente es la diferencia entre el hipotálamo anterior y el hipotálamo posterior. No se olviden, hipotálamo anterior, termólisis, hipotálamo posterior, termogénesis. Esto ya lo vimos, ahora vamos a hablar acerca de la fiebre. Para esto debemos saber que nosotros podemos dividir nuestra temperatura en dos, ¿ya? Nuestra temperatura podemos dividirlo en dos, una temperatura central y una temperatura superficial. Superficial. La temperatura central, ¿qué va a incluir? En la temperatura central van a estar incluidos todos aquellos órganos que van a ser profundos y que van a estar en alta actividad metabólica. Es decir, el corazón, cerebro, hígado, pulmones, etc. Básicamente todos aquellos órganos que van a estar profundos, es decir, contenidos en la cabeza, contenidos en el tórax y contenidos en el abdomen, todos aquellos órganos van a tener una temperatura central. Y es esta temperatura central la que estábamos hablando, que era la que se mantenía constante a pesar de la temperatura ambiental. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque obviamente si tú estás expuesto a temperaturas extremas, lo que tú quieres mantener funcionando y para que funcione tiene que estar en una temperatura normal, son tus órganos. Sin tus órganos, básicamente, vas a morir si es que no funciona adecuadamente. Entonces, por esto el cuerpo mantiene constante, principalmente a nivel de los órganos profundos, órganos internos, corazón, cerebro, hígado, pulmones, etcétera, para que tú puedas mantenerte con vida. Y otra característica también de la temperatura central es que va a tener una variación menos de 0,6 grados al día. Es decir, que si tú te levantas con 36,8 y luego en la tarde te mides y tienes 37,2, no pasa nada, simplemente ha habido una variación. Y esta variación tiene que oscilar en menos de 0,6. Entonces, es por esto que la temperatura central hemos dicho que se mantiene más o menos dentro de los rangos normales, ¿ya? Se mantiene más o menos constante. Por su parte, la temperatura superficial, en este caso la temperatura superficial, vamos a tener aquí a la piel y al tejido celular subcutáneo, ¿ya? La característica de la temperatura superficial es que ya no va a mantenerse constante, esta va a ser bastante variable. ¿Por qué? Porque esta temperatura superficial va a estar en relación a la temperatura ambiental. Es decir, que si la temperatura ambiental es 20 grados, probablemente tu temperatura superficial, es decir, de la piel, va a estar también más o menos rondando los 20 grados. Si está a 30, 30. Si está a 10, 10. Y así sucesivamente. Otro dato es que esta temperatura superficial también se le puede llamar, digamos, como la temperatura poiquiloterma. ¿Por qué? Si nosotros éramos animales homeotermos, que teníamos la capacidad de poder regular nuestra temperatura, también existen los animales poiquilotermos, o también llamados animales de sangre fría.
estos animales van a presentar básicamente una temperatura superficial, porque su temperatura va a estar en relación a la temperatura ambiental. Es por esto que la temperatura superficial también se le conoce, algunos mencionan como la temperatura poiquiloterma, ¿no?, que tenemos. Ahora sí, hablando acerca de la fiebre, creo que esta diapositiva ya la habíamos visto en la clase pasada. Aquí nos dice que la fiebre en clínica se va a considerar como elevación de la temperatura oral matinal 6 AM por encima de 37,2 o temperatura vespertina mayor a 37,7. En general, mayor a 37,7. Eso es lo general. Esto sí es importante, no se olviden, la temperatura rectal es mayor que la oral en 0,6 grados y la temperatura axilar es menor en 0,5 grados que la oral y es poco confiable. Sin embargo, obviamente la temperatura axilar es mucho más utilizado porque imaginen tener que tomar a un montón de pacientes la temperatura rectal. Tendrías que ir limpiando el termómetro constantemente y nada te asegura de que no se eliminen todos los microorganismos, ¿no? Igual ocurre como si fuera en la boca. Por eso es que la axila es lo que más fácil se puede limpiar y por eso es lo que más utilizan. Pero obviamente en los bebés, sí, como los bebés son bastante vulnerables, ahí si tú quieres tener una temperatura central, tú quieres evaluar su temperatura central, porque ellos son bastante vulnerables, bastante susceptibles. Entonces para ellos sí es más frecuente que se utilice la temperatura rectal. Además que los bebés también se mueven constantemente en la axila, así que también por eso. Pero más por esto que les digo, que son más vulnerables, son más susceptibles, por eso es que es más fiable poder tener una temperatura rectal. Porque justamente la temperatura rectal es la que te permite poder saber cómo está la temperatura central. Entonces, si te dicen en tu examen, si tú quieres evaluar la temperatura central, ¿qué tipo de temperatura tienes que utilizar? ¿O por qué medio? Si te ponen temperatura esquilar, descartado. Si te ponen temperatura oral, descartado. Tienes que poner temperatura rectal. Entonces, no se olviden, temperatura central se mantiene más o menos constante, está representada por los órganos profundos, corazón, cerebro, hígado, pulmones, etc. Y la temperatura superficial, piel y tejido celular subcutáneo, que va a estar en relación con la temperatura ambiental. Temperatura rectal te permite evaluar la temperatura central, la temperatura axilar es la menos confiable, y la temperatura oral es la que te permite poder determinar si es fiebre o no. Pero en lo general, como les mencioné en la clase pasada, si te tomas la temperatura axilar y está mayor a 37,5, perdón, a 38, ya se puede considerar fiebre. Ahora sí vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la fiebre. Para esto debemos saber que nosotros vamos a tener en el hipotálamo, que ya sabemos es el centro termorregulador, vamos a tener un denominado punto de ajuste, o también como le denominan punto de referencia o referencia. ¿Ya? ¿Qué es el punto de ajuste o punto de referencia? El punto de ajuste o punto de referencia va a ser, digamos, el rango en el cual tu hipotálamo va a tener que mantener la temperatura corporal. Entonces, supongamos que el valor normal que habíamos mencionado es 36,5, 37,5. Entonces, tu hipotálamo va a aplicar aquellos mecanismos de termólisis o termogénesis. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder mantener la temperatura en estos valores. Esto es lo que ocurre normalmente. El hipotálamo tiene su punto de ajuste entre 36,5 y 37,5 y mantener la temperatura entre esos valores. Pero ¿qué pasa en la fiebre? En la fiebre vamos a ver que va a haber un cambio en el punto de ajuste. Entonces, este punto de ajuste o punto de referencia ya no va a ser 36,5 o 37,5, sino que puede ser 37,8 o 37,9, más de 38, etc. Entonces, supongamos que tenías un valor fijo. Temperatura normal estaba en 37,3, supongamos. ¿Ya? Eso era tu temperatura antes. Pero por alguna causa, ahora tu temperatura o nuevo punto de ajuste es 37,9. Entonces, tu hipotálamo, ¿qué va a hacer? Va a pensar que está frío, porque está en 37,3 y su nuevo punto de ajuste es 37,9. Entonces va a decir, estoy frío, voy a comenzar a producir calor para poder alcanzar el nuevo punto de ajuste. Y eso es a lo que conocemos como fiebre.
Entonces la fiebre se va a producir por un cambio en el punto de ajuste que va a generar que el hipotálamo piense que esté frío y comience a elevar la temperatura a través de aquellos mecanismos de termogénesis. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Nosotros tenemos unos pirógenos externos, o también denominados como pirógenos exógenos. Piro viene de fuego o calor y llenos de generar, ¿no? Entonces, un pirógeno va a ser aquella partícula, aquella sustancia, aquel microorganismo que va a tener la capacidad de poder elevarme la temperatura. Tal vez no directamente, pero sí va a estar involucrado. Por ejemplo, tenemos bacterias, virus, las vacunas. Por eso es que usualmente cuando te pones una vacuna te dicen, puedes presentar fiebre, ¿no? Toma tu paracetamol, etc. También por el daño de un tejido, por un traumatismo, por inflamación, rechazo de un injerto, etc. Pero principalmente lo más común es por bacterias o algún virus, o por vacunas. Entonces, estos pirógenos exógenos van a ingresar al organismo y se van a dirigir hacia las células que tengan mayor afinidad o las células que necesiten para poder subsistir. En el caso del COVID, llevaba hacia los pulmones principalmente, ¿no? Entonces llega a las células pulmonares y ¿qué va a pasar? Van a ser reconocidas por unas células del sistema inmune, que en este caso van a ser los macrófagos, las células endoteliales y los monocitos, principalmente esos tres. Entonces los monocitos, macrófagos, van a reconocer a esos pirógenos externos o a los productos que generen estos microorganismos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este macrófago va a detectar a un invasor y va a decir, ah, ya, voy a activar mi alarma. ¿Pero cómo activa su alarma? A través de la liberación de citoquinas. Entonces el macrófago se activa, comienza a liberar citoquinas, por ejemplo, que tenemos la interleuquina 1 beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, tenemos al factor de productor de colonias de neutrófilos, también tenemos interleuquina 18, etc. Entonces, todas estas citoquinas van a ser considerados como pirógenos endógenos. Endo porque son producidos por dentro de nuestro organismo, por nuestras propias células, en este caso los monocitos y los macrófagos. Entonces, estas citoquinas van a llegar a la circulación y van a llegar hacia una parte que se va a denominar como órgano vasculoso o órgano vascular de la lámina terminal. En la siguiente diapositiva se pone el nombre, así que no se preocupen. Entonces llegan a este órgano vasculoso de la lámina terminal, que vendría a ser un conglomerado de vasos sanguíneos que se van a encontrar en el hipotálamo, ¿ya? Entonces, llegan las citoquinas a este órgano vasculoso de la lámina terminal, ¿y qué es lo que va a pasar? Estas citoquinas no pueden ingresar directamente al hipotálamo. ¿Por qué? Porque tenemos algo llamado la barrera hematoencefálica, que vendría a ser una barrera bastante selectiva que no deja pasar a cualquier sustancia. Entonces, las citoquinas como tal no pueden ingresar directamente a la barrera hematoencefálica. Entonces, como no pueden ingresar, van a inducir a esta enzima, a la enzima ciclooxigenasa 2 que vemos aquí. Entonces, la enzima ciclooxigenasa 2 va a comenzar a producir, una vez que está activa, comienza a producir a las prostaglandinas E2. Y estas prostaglandinas E2 sí pueden cruzar la barrera hematoencefálica, llegan a lo que es el hipotálamo, cambian mi punto de ajuste, y si cambia mi punto de ajuste, ¿qué va a pasar? El hipotálamo va a decir, estoy frío, quiero aumentar mi temperatura, quiero producir calor, y desencadena todos aquellos mecanismos de termogénesis a lo que llamamos como fiebre. Entonces, es así como se produce la fiebre. Tenemos a los pirógenos externos o pirógenos exógenos, ingresan, interactúan con las células de nuestro organismo, células del sistema inmune, monocitos, macrófagos, células endoteliales, producen citoquinas, que vendrían a ser pirógenos endógenos, llegan al órgano vasculoso de la lámina terminal, activan a la COX-2, la enzima ciclooxigenasa 2, aumentan o generan la producción de prostaglandina C2 y cruzan la barrera hematoencefálica para llegar al hipotálamo. Y así cambiar el punto de ajuste y que se produzca la fiebre. Entonces, es así como se produce la fiebre. Y aquí tenemos un resumen de lo que habíamos visto. Tenemos que unos pirógenos exógenos, como una infección, un microorganismo, bacteria, virus, parásito, o una endotoxina, una inflamación u otros estímulos, van a ingresar al organismo,
van a encontrarse con lo que son las células del sistema inmune, macrófagos, monocitos, células de Kupffer. Células de Kupffer son los macrófagos, pero a nivel del hígado, solo que reciben otro nombre. Luego tenemos las citoquinas, en este caso poner a la interleuquina 1 beta, también habíamos visto la 18, la 6, factor de necrosis tumoral, etc. Estos van a ser los pirógenos endógenos. Llegan al órgano vascular de la lámina terminal, comienzan a estimular a la ciclooxigenasa 2, aumenta la liberación de prostaglandina 2, cruza la barrera hematocefálica, cambia el termostato o cambia el punto de ajuste o de referencia y se produce la fiebre. Entonces, esa es la forma en cómo se lleva a cabo la producción de la fiebre. Ahora, la fiebre va a tener ciertas fases. Por ejemplo, tenemos las fases de escalofríos, tenemos la fase de estabilidad térmica y tenemos la fase de crisis. En el caso de la fase de escalofríos, esto va a ser el inicio del acceso febril. Es el inicio. Es decir, que aquí se ha comenzado a cambiar el, el punto de referencia. Aquí hay un cambio del punto de referencia, o punto de ajuste. Entonces, como hay un cambio de punto de ajuste, el hipotálamo va a comenzar a desencadenar todos aquellos mecanismos de termogénesis. Principalmente dos. Este de aquí, escalofríos, que por eso recibe el nombre, que ya mencionamos, ¿no? Que era un aumento del tono muscular, músculo esquelético. Y también tenemos otro que vendría a ser la vasoconstricción cutánea. Entonces, esos son los dos principales mecanismos que se van a desencadenar: escalofríos y vasoconstricción cutánea. Fase de escalofríos, inicio del acceso febril. Luego tenemos la fase de estabilidad térmica. En el caso de la fase de estabilidad térmica, aquí se va a alcanzar el nuevo punto nuevo punto de ajuste. Entonces se alcanza el nuevo punto de ajuste. ¿Ya? Por eso es que se denomina como estabilidad térmica. En este caso, tu hipotálamo ya alcanzó el nuevo punto de ajuste y dice: ya cumplí mis órdenes, ya cumplí mi función, ya estoy estable. Por eso, estabilidad térmica. Se alcanza el nuevo punto de ajuste. Y finalmente tenemos la fase de crisis, que en este caso de la fase de crisis, el punto de ajuste vuelve a ser normal, o sea, vuelve a estar dentro de rangos normales. ¿Y esto por qué? Puede ser de manera espontánea o puede ser porque has consumido algún fármaco, un antipirético, que ha generado que te disminuya, ¿no?, la fiebre. Entonces, como el punto de ajuste es normal, ahora tu hipotálamo va a decir: ahora estoy caliente, básicamente. Ahora tengo que perder calor. ¿Y esto qué va a producir? Va a generar todos aquellos mecanismos que van a estar relacionados ¿con qué? Con la termólisis. Entonces estamos hablando de qué, principalmente de la sudoración y también de la vasodilatación cutánea. Entonces, esas son las tres fases de la fiebre: fase de escalofríos, fase del inicio o acceso febril, cambio del punto de ajuste, el hipotálamo comienza a desencadenar mecanismos de termogénesis como escalofríos y vasoconstricción cutánea. Luego, la fase de estabilidad térmica, se llega al nuevo punto de ajuste, el hipotálamo da cumplidas sus órdenes y ya está estable. Y finalmente, en la fase de crisis, el punto de ajuste llega a la normalidad y se comienza a desencadenar aquellos mecanismos de termólisis: sudoración, vasodilatación cutánea. Con respecto al tratamiento, podemos dividirlo en medios físicos. Por ejemplo, en agua tibia, usualmente se hace más en niños o neonatos, o con pañitos también húmedos, también se puede utilizar, que sirve como medio físico.
Y ya cuando los medios físicos no funcionan, puedes utilizar lo que son ya los fármacos, en este caso los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que por ejemplo tenemos a los más comunes, este que es el acetaminofén, o también conocido como paracetamol, y tenemos también al ibuprofeno y metamizol. Entonces, son los tres más utilizados para poder disminuir lo que es la fiebre. Ahora, ¿cómo funcionan estos AINES? Nosotros habíamos mencionado que los pirógenos endógenos, como las citoquinas, iban a llegar al órgano vasculoso de la lámina terminal e iban a comenzar a estimular a la COX-2, ¿no? Y la COX-2 que producía prostaglandina E2. ¿Y esto dónde llegaba? Al hipotálamo. ¿Y el hipotálamo que producía? Fiebre. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer los AINES? Los AINES van a inhibir a esta enzima, inhiben a la ciclooxigenasa 2, es decir, me la bloquean. Entonces, si ya no hay ciclooxigenasa 2, ya no se produce prostaglandina E2, por lo tanto, ya no me estimula el hipotálamo y finalmente ya no hay fiebre. Entonces, es así como funcionan los AINES, o es así como funciona el paracetamol. Inhibe a la ciclooxigenasa 2, ya no se produce prostaglandina E2, ya no se estimula mi hipotálamo y finalmente ya no se produce la fiebre. Entonces, es de esa forma como actúan estos tipos de fármacos. Y aquí tenemos básicamente un resumen de lo que habíamos mencionado. Tenemos que cuando estamos expuestos al frío, ¿qué se va a activar? Se va a activar el hipotálamo posterior. ¿Por qué? Porque quieres producir termogénesis. Y dentro de esos mecanismos que encontramos, movimientos musculares como las tiritonas, y esto que iba a generar una estimulación de la tiroides, que me va a producir ¿qué? Un aumento de la tiroxina, de T4. ¿Qué va a generar la tiroxina? Un aumento del metabolismo basal celular con la consiguiente producción de energía en forma de calor y por lo tanto aumento de la temperatura. Ya aumentaste la temperatura hasta los valores que necesitabas y esto va a generar una inhibición del hipotálamo. Entonces va a ser una retroalimentación negativa. En el caso de que estés expuesto al calor, vamos a ver que se va a activar ¿quién? El hipotálamo anterior. Se activa el hipotálamo anterior, produce mecanismos de termólisis como sudoración y vasodilatación cutánea. Esto me va a inhibir a la tiroides, por lo tanto ya no va a producir tiroxina, disminuye el metabolismo basal celular, disminuye la producción de calor y por lo tanto disminuye la temperatura. Disminuye la temperatura hasta valores que necesitas y esto va a inhibir al hipotálamo produciendo una retroalimentación negativa también, un feedback negativo. Ahora tenemos la hipertermia. La hipertermia vendría a ser una elevación de la temperatura mayor de, unos dicen 40, otros dicen 41, pero más o menos entre esos valores. Y aquí tenemos el curso clínico de la hipertermia, es decir, la forma en cual se va a desarrollar la hipertermia si es que no hay intervención. Por eso es que inicialmente, cuando estemos presentando lo que es hipertermia, vamos a tener lo que es un síncope y una astenia. Síncope vendría a ser una leve pérdida de la conciencia, esto a causa de una hipoperfusión cerebral, que esto justamente va a causar que haya una leve pérdida de la conciencia, ¿ya? Y astenia vendría a ser lo que es fatiga, cansancio. Por esto es que en esta primera etapa de síncope y astenia vamos a presentar lo que es leve pérdida, afectación de cerebral, digamos, afectación de la conciencia, mejor dicho, de la conciencia,
debilidad, cansancio, ineficiencia física. ¿Ya? Entonces, bueno, acá también podemos encontrar dolor de cabeza, incluso cefalea. Entonces, inicialmente en hipertermia vamos a ver eso, una leve afectación de la conciencia, debilidad, cansancio, fatiga, ineficiencia física y mental, cefalea, y eso es lo que ocurre inicialmente. Luego, si no se trata de esto, ya va a comenzar a producir perturbaciones del equilibrio electrolítico. Es decir, que aquí ya va a comenzar a ver lo que son calambres. Va a haber calambres, va a haber más agotamiento, mucho más agotamiento. También va a haber lo que ya es una sudoración, una sudoración bastante importante, bastante significativa. Y esto te va a llevar finalmente, si estás sudando, sudando y sudando, te puede llevar a la deshidratación. Deshidratación. Por eso es que aquí ya hay perturbaciones del equilibrio electrolítico. Luego tenemos ya la insolación o golpe de calor. En este caso, en la insolación o golpe de calor, vamos a ver que aquí ya hay una perturbación del estado de conciencia, aquí ya hay una fuerte afectación del estado de conciencia. Acá era leve, pero aquí ya en insolación o golpe de calor es una fuerte afectación del estado de conciencia. El estado de conciencia. También, ¿qué va a pasar aquí? Aquí, como hay una alteración del estado de conciencia, también ya va a comenzar a haber una alteración a nivel cerebral y de igual forma, aquí ya hay una ausencia de transpiración. ¿Ya? Entonces, aquí en el equilibrio electrolítico, en la perturbación del equilibrio electrolítico, había una sudoración bastante pronunciada y eso te lleva a la deshidratación. Y en el golpe de calor ya llega un punto en que hay ausencia de la transpiración. Y también aquí ya hay más fuerte afectación del estado de conciencia. Y por ejemplo, si te ponen en el examen, por ejemplo, llega un paciente a emergencia por presentar una temperatura rectal de entre 41 y 43 grados, esto ya se considera como golpe de calor. ¿Ya? Golpe de calor. Y finalmente tenemos ya los cambios biológicos, que son los que básicamente pueden llevarte a la muerte. En este caso, uno de los cambios biológicos es la licuefacción de los lípidos de la membrana celular y también va a haber una desnaturalización de las proteínas. Ya sabemos que las proteínas van a tener una estructura determinada que va a generar que puedan cumplir sus funciones, usualmente es cuaternaria o terciaria. Entonces, cuando hay una desnaturalización, lo que va a pasar es que estas proteínas van a sufrir un cambio estructural. Entonces, si tienen un cambio estructural, ya no van a cumplir sus funciones adecuadamente. Y sabemos que las proteínas son bastante importantes porque van a estar involucrados en en distintas actividades metabólicas, ¿no? Entonces, estos, si es que no se, y estos cambios, mejor dicho, se pueden llevar ya a la muerte. Además, que la hipertermia también es una de las causas de, de rhabdomiólisis, que vendría a ser una destrucción de las células musculares, y esas células musculares, como son destruidas, van a liberar su contenido, que principalmente es la mioglobina. Entonces, la mioglobina puede llegar a afectar los riñones también.
Y si se afectan los riñones, puede también afectar lo que es el corazón, ya está produciendo un daño multiorgánico y puede generarte la muerte. ¿Y todo por qué? Por la hipertermia. Entonces la hipertermia, si es una hipertermia maligna, sí puede llevarte a la muerte, justamente por estos cambios biológicos. Y al otro extremo tenemos a la hipotermia, que se va a considerar ya una hipotermia que te puede llevar a la muerte cuando estés por debajo de los 20 grados. Es decir, que aquí en la muerte por enfriamiento, por menos de 20 grados ya puede llevarte a la muerte. Entonces, inicialmente, ¿qué va a pasar? Como estamos expuestos al frío, tu hipotálamo se va a activar, el hipotálamo posterior, y va a desencadenar aquellos mecanismos de termogénesis. En este caso, va a comenzar con los temblores o los escalofríos, ¿no? Va a aumentar el tono muscular esquelético, y esto va a generar los escalofríos. También va a generar lo que es la vasoconstricción cutánea, es decir, que los plexos venosos se hacen más cercanos a la arteria para que puedan dar su mecanismo de contracorriente, es decir, el flujo de calor pueda darse desde la arteria hasta los plexos venosos, produciendo un equilibrio térmico. Pero si estás expuesto de manera crónica, digamos, o por mucho tiempo estás expuesto al frío, por debajo de 20 grados, estos mecanismos en realidad no van a ser suficientes como para poder mantenerse con vida. Entonces va a llegar un punto donde ya la temperatura va a estar tan por debajo de que ya va a condicionar una insuficiencia circulatoria. Sabemos que la circulación va a depender, uno de los factores de los cuales depende es de la temperatura. Por eso es que la arteria necesita una temperatura más o menos similar a la temperatura central. Entonces, cuando hay una disminución de la temperatura, esto va a llevar a que ya no funcione adecuadamente el sistema circulatorio. Por lo tanto, si los vasos cada vez comienzan a fallar, ya no comienzan a llevar eficientemente la sangre hacia los tejidos, ¿qué va a pasar? Va a llevar menor cantidad de oxígeno a las células, produciendo que una hipoxia tisular, ¿no? Llega menos cantidad de oxígeno a los tejidos. Y si ya hay menos oxígeno en los tejidos, las células van a dejar de funcionar y finalmente todo esto te puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces la muerte puede ser por insuficiencia circulatoria o por anoxia. Anoxia vendría a ser una hipoxia, es decir, una disminución del oxígeno, pero específicamente a nivel cerebral. Ya, a nivel cerebral. Y eso vendría a ser la muerte por hipotermia, ¿ya? Exposición a temperatura menos de 20 grados genera insuficiencia circulatoria y genera anoxia. De ahí no se olviden hipertermia y ya. Eso sería todo. Esta clase también es bastante corta. La siguiente clase sí es bastante larga porque endoscética 1 y 2 se hace